donde lo dejamos el capítulo anterior, ya dentro de la cueva, el ser comenta que la estructura subterránea es muy complicada, pidiéndoles que la sigan de cerca. Los hongos alrededor son solo para iluminación, pidiéndoles que no los coman. Eunice comenta que dijo que no podía encontrarla al principio, por eso la guarida está escondida en un lugar tan poco visible. El prota le pregunta si sigue pensando en esclavizar a los Ser. Son sus compañeros, así que no se ande con tonterías. Respondiéndole Eunice que no lo sabe, no le robará a su esposa. El Ser les cuenta que ese es solo uno de sus nidos. Mientras haya una red de nido de insectos pueden reproducirse rápidamente en cualquier lugar. Esta vez es para aparearse con Estrella del Amanecer que la reina está en ese lugar. No la encontrarán normalmente. El prota pregunta si está bien proporcionar los genes directamente. Su preferencia es realmente, pero el Ser le cuenta que con el fin de dar la bienvenida a los recién nacidos, todos están evolucionando en la dirección de los seres humanos, por lo que seguramente puede satisfacer sus preferencias. Y llegando a su destino comenta que esa es la sala del capullo. Para satisfacer sus preferencias, la reina está experimentando su última metamorfosis en las profundidades. El prota notando algo les pregunta qué están haciendo, contándole al Ser que eso es una arriba de huevos de mosquito. Para aparearse con él cada colonia está intentando seleccionar hijos con genes de alta calidad. El prota le pregunta si todas las tribus, y si pueden preguntar cuánto de ellas hay, respondiéndole al Ser que candidatos primarios programados alrededor de 3000. Y por cierto, ella es uno de los candidatos. El prota ensartado preguntando si son 3000, la Ser comenta que es una dama rata que representa a la familia Chaotix, así que espera su orientación. Eunice comenta que pensó que había llegado para algo grande, pero resulta que es una fiesta nocturna. Mejor se regresa. Respondiéndole el prota que espere un momento, y si acaso no lo sabía. Respondiéndole Eunice que si no quiere, le pregunta si no está bien negarse. No cree que lo haga feliz. De pronto, Genma le notifica al prota que está cerca de encontrar la ubicación de la red del nido. Necesita algo más de tiempo. Preguntando el prota si eso es algo que tiene que hacer. Ya que es un acuerdo entonces lo cumplirá. Es solo que solo tiene un día para llevarlo hasta la reina. Respondiéndole el Ser que no hay problema. Trasladándonos a la habitación capullo de la reina insecto, esta comenta que el aliento del prota, preguntando si ya se encuentra. Y saliendo del capullo, pregunta si eso es un cuerpo humano. A diferencia de los ojos compuestos, pregunta si el mundo de los ojos de los humanos es así. La piel suave y lisa, un cuerpo como ese no tiene ninguna posibilidad de resistir un fuerte impacto. Se pregunta si le gustará al prota. De pronto, la Ser le dice a la reina que ya trajo a Estrella del Amanecer. Y sorprendido comenta que esa forma no es diferente de un humano. La reina abrazándolo le dice que por fin ha llegado, pidiéndole el prota que primero se vista. La reina le pregunta si esa mirada es señal de timidez. Eso significa que está interesado en ella. Entonces comenzarán, pidiéndole el prota que espere un momento, y le pregunta si va directo al grano sin ningún juego previo. Eunice retirándose comenta que no puede ver eso, pidiéndole al Ser que le muestre el lugar. Respondiéndole esta que está bien, la reina comenta que la cama está lista, van a empezar sin demora, pidiéndole que entregue todas sus semillas, y el prota comenta que esperen, aún no se ha puesto el anillo rosa. Mientras tanto, las Genma están haciendo todos los cálculos que pueden para encontrar la localización de la red del nido, y comenta que por fin lo encontró, pero vemos que una de ellas estalla. Genma se pregunta si se sobrecargó, pero descansando la idea comenta que el poder aritmético aún no ha alcanzado su valor pan, no puede estar sobrecargado, y viendo que a las demás le pasa, sosteniéndose la cabeza comenta que no está bien. El poder es el poder del dios maligno. Tiene que informar al prota rápidamente, se trata de una trampa, y tratando de llamar al prota le dice que se aleje de la reina. Está siendo controlada por el dios maligno. Si no se va rápido, será demasiado tarde. El prota comenta que ya no le quedan fuerzas en su cuerpo. Ella se lo ha llevado todo. La reina o el fragmento comenta que no es tan fuerte como en sus mejores tiempos, pero con ese poder tendrá la fuerza para cambiar las cosas. Ahora que ha perdido todo su poder, es inútil retirarse. Está segura de que se ha olvidado de ella, y le pregunta si lo recuerda ahora. El prota le pregunta si ella fue quien poseyó a Eunice en primer lugar, respondiéndole el fragmento que así es. En aquella época, tenía un ojo puesto, y se infiltró en la red del nido cuando Eunice controlaba a los Ser.
El prota comenta que pensaba que fue ella quien hizo que la reina de los ser pareciera humana, pero le pregunta si cree que no hay nada que pueda hacer con ella, y le dice a Yue Men que es su turno de jugar, absorbiéndole así su poder. El fragmento comenta que eso no puede estar pasando otra vez, respondiéndole el prota si no sabe lo poderosas que son sus niñas. Pero Yue Men sosteniéndose el estómago, el prota le pregunta qué le pasa, si tiene el estómago revuelto, respondiéndole Yue Men que el poder de su padre está demasiado mezclado y no puede digerirlo, y devolviendo el poder, le pide a su padre que lo devuelva. A ella no le gusta, es demasiado difícil de comer. Y el prota sorprendido se pregunta si eso todavía se puede escupir, y comenta si su poder ha pasado por un proceso de purificación, preguntándole a Yue Men cómo lo ha hecho, respondiéndole esta que no lo sabe, solo trato de digerirlo. El prota comiéndose la esfera, en fragmento le pide que espere, y guarde un poco para ella, pero el prota le pregunta quién es él para compartir su poder con un enemigo, respondiéndole el fragmento que no tiene ningún poder ahora mismo, y si eso continúa, pronto será devorada por los otros fragmentos, respondiéndole el prota que eso es verdad. Es un fragmento, es ingrato dejarla sola, entonces va a ser una excepción esta vez. Puede hacerlo ella misma, preguntándole el fragmento a qué se refiere con hacerlo, y dándole una patada le dice que es un estúpido. Yue Men todavía se encuentra, preguntándole si es eso algo para que lo vean los niños, respondiéndole el prota que lo olvidó. Yue Men comenta que está bien, no ha terminado de digerir el poder que absorbió la última vez, preguntando el fragmento si es verdad. Yue Men sacando una pequeña esfera, le responde que no le está engañando, pero el fragmento se pregunta si eso es todo lo que tiene. No importa, es mejor que nada. El prota comenta que no es suficiente, preguntándole a Yue Men si de verdad no tiene más, respondiéndole esta que no, ya ha digerido el resto, comentando el prota que no se puede evitar, le dará ese pudín, pidiéndole que vaya a echar un vistazo, y comenta que con ese poder, ni siquiera será capaz de huir de los otros fragmentos, preguntándole esta qué es lo que quiere hacer. Puede hacerle cualquier cosa ahora que está así, llamándolo Lolicon, pero el prota le responde que no puede decir eso, solo quiere ayudarla, aunque sea una doble, sigue siendo su suegra, así que, le pregunta cómo puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo la comen. Tiene un poco de sueño. Se tumbará en ese lugar un rato. Si quiere poder, puede hacer lo que quiera, pero tendrá que darse prisa si quiere energía. Dormirá media hora y luego se irá. Y el fragmento nos comenta que si no toma la iniciativa, no cuenta. Va a recordar lo que le hizo. Fuera de la habitación, Eunice le pregunta a Yue Men qué está haciendo en ese lugar sola, y en dónde está su padre. Respondiéndole Yue Men que su padre está jugando con la abuela. Eunice le pide que juegue en el vecindario un rato, y no vaya muy lejos. Traerá a su padre más tarde, y dirigiéndose hacia el prota, nos comenta que parece que su madre lo ha conseguido. A ese paso el prota perderá todo su poder. Una vez que esclavice al prota, sus esposas estarán bajo su mando. Un plan perfecto, tan digno de ella. Ahora verá cómo va el progreso. Al parecer va bien, pero esperen, algo va mal. Se pregunta por qué su madre está mirando así, y el prota comenta que la culpable ha vuelto. Eunice pregunta qué demonios está pasando. Su poder debería haber sido absorbido, respondiéndole el prota que desafortunadamente ha descubierto su plan. Ha estado actuando demasiado honesta últimamente. Xia Yueyun también se resistió al principio. Parece necesario darle un pequeño castigo. Eunice le pregunta qué piensa hacer. Dijo que no la obligaría, respondiéndole el prota que no quería, pero lo traicionó, y no quiere que vuelva a pasar. Preguntándole Eunice qué quiere hacer, el prota le dice que no tenga miedo, solo quiere molestarla con una pequeña cosa. Tendrá que molestarlas a las dos juntas para lo siguiente. Un tiempo después, la reina levantándose pregunta qué está pasando, respondiéndole el prota que por fin ha despertado, y les dice a ambas que se disculpen, respondiéndole Eunice y el fragmento que se disculpan. La reina confundida pregunta qué está pasando. ¿Cuál es el problema? El prota le cuenta que parece que no recuerda nada. Se lo explicará, pero antes, le pide que cubra su cuerpo. Le conseguirá un traje después. Y luego, el prota le contó a la reina lo que había pasado.
La reina comenta que resulta que ese tipo de cosas también ha sucedido. Pregunta si eso significa si ya se ha apareado con él. Respondiéndole el prota que el pequeño dios maligno usó la red de bichos para apoderarse de su cuerpo para que eso sucediera. No tiene que preocuparse demasiado. Pero la reina le dice que está feliz. Eso significa que la ha aceptado como es ahora. Respondiéndole el prota que sí, es bonita. La reina comenta que se alegra que esté feliz. Y le pregunta cómo va todo. Preguntándole el prota a qué se refiere. Respondiéndole la reina que su cuerpo. Preguntándole si es cómodo. Respondiéndole el prota que sí lo es. La reina le dice si entonces quiere hacerlo de nuevo. Respondiéndole el prota que se quedó sin energías. La reina comenta que es una pena. Quería experimentar lo que se siente. Respondiéndole el prota que se asegurará de hacerlo la próxima vez. Y por cierto, le pregunta si puede llevarlo a conocer a Sir Will. Hay algo de lo que le gustaría hablar con ella. La reina comenta que la voluntad es importante para ellos. Si también quiere verla, primero los otros son, pero el prota le dice que está bien, conoce las reglas, puede llevarlo solo. Trasladándonos bajo tierra, alguien le dice a la prota que ha pasado mucho tiempo. Debe haber pasado más de 1000 años desde la última vez que se vieron. Siente mucho que sus hijos le hayan vuelto a causar problemas. Y le agradece por intervenir esta vez también. Ha arreglado el fallo. No vaya a ser que vuelva a pasar algo así. El prota comenta que no se había dado cuenta de que seguía siendo tan pequeña como antes. Respondiéndole Will que gracias a la vida con los Zerg ha sido muy estable. Y le pregunta si hay algo que quiera hacer esta vez. Comentando el prota que sigue tan cortante como siempre. Y le pregunta por qué es tan difícil acercarse a ella. Es bueno no andarse por las ramas. Recuerda que todos los Zerg del mundo están en su red, entonces no debería ser un problema encontrar a alguien para él. Respondiéndole Will que por supuesto, él es el benefactor de los Zerg, así que ese pequeño favor es algo en lo que aún puede ayudar. Se pregunta qué tipo de persona está buscando. Respondiéndole el prota que no sabe el nombre, pero su nombre en clave debe ser Agli. Will le responde que lo entiende. Le preguntará a sus niños. Y sorprendida, le cuenta al prota que desafortunadamente, la respuesta de los niños fueron tan mezcladas que no pudo confirmar la ubicación exacta. Preguntando el prota qué está pasando, Will le explica que ese Agli ha aparecido en muchos lugares a la vez y no sabe cuál es su cuerpo real. El prota comenta que si se trata de un doppelganger, el poder no será más fuerte que el cuerpo principal, por lo que debería ser fácil de decir. Pregunta si podría ser que solo fuera marionetas. Parece que ese Agli no es realmente sencillo, y dándole las gracias a Will, le dice que le debe un favor. Respondiéndole Will que está bien, no sabe cuándo se volverán a ver la próxima vez, y le pregunta por qué no usa ese favor ahora. Les prometió que dejaría una cantidad suficiente de muestras genéticas, pero ahora acaba de aparearse con la reina, y aún no ha tocado a muchos de sus hijos. Tiene 3000 niños genéticamente dotados esperándolo. Pero el prota huyendo comenta que de repente recordó que tiene algo urgente que hacer, así que se irá primero. Hablarán de los genes en otro momento. Will comenta que realmente se ha convertido en un dios y todavía está mezquino. Es solo cuestión de tomar algunas muestras genéticas. La reina pregunta que entonces, ¿qué deberían de hacer ahora? Si deberían ir tras él. Preguntándole Will si alguno de ellos puede ir tras él, pidiéndole que mantenga la apariencia por ahora. Ese LSP definitivamente volverá de nuevo. Pasando con el prota, Yue Meng le pregunta al prota por qué corre tan rápido, preguntándole si pueden hacerlo si no van rápido. Si no se van, harán una escena. De pronto, Eunice y el fragmento le preguntan al prota por qué corre tan rápido, pidiéndole que espere. El prota le pregunta si los Zerg no la han alcanzado, respondiendo el fragmento que no, llamándolo basura. Preguntándole si va a tomar sus pantalones y correr. Es un desvergonzado. El prota suspirando comenta que es bueno que no vinieran a por él, de lo contrario lo habrían renado hasta la muerte. Respondiéndole Eunice que sigue siendo un bastardo. El prota les dice que por cierto, les pregunta si acaso no son enemigos, porque lo siguen como si nada. Preguntándole el fragmento si acaso no puede, después de todo es su suegra, si no es una tortura que lo siga. Respondiéndole el prota que cree que tiene miedo de que las coman los otros fragmentos, así que va a usarlo como escudo. Bueno, aunque sea su suegra, sigue siendo una niña, así que, le pregunta cómo va a quedarse viendo cómo la devoran los otros fragmentos. Hará una excepción con ella esta vez, no volverá a ocurrir. Trasladándonos al Imperio Juan, el antiguo taller experimental subterráneo de Agli,
Genma comenta que ese también está completamente quemado. El prota llegando a la sala le pregunta cómo está la situación de su lado, respondiéndole Genma que como puede ver, los chips de las submáquinas están fritos y los está reparando. El prota le pregunta si están todos quemados, y si puede repararlo. Eso va a costar mucho dinero. Genma le cuenta que los chips ya no son utilizables, solo queda reemplazarlos por unos nuevos. El prota le dice que le pida a Eunice el reembolso de las reparaciones. Después de todo, ellos son los que causaron el problema. Y por cierto, le pregunta qué es ese lugar. No se fijó cuando vino la otra vez. Respondiéndole Genma que esa es la base experimental subterránea que su creador Agli construyó. Y ahí fue donde nació. Menos mal que no destruyó los instrumentos y la información de ese lugar antes de marcharse, si no, le habría sido difícil incluso realizar el mantenimiento de sí misma. El prota comenta que se teme que le preocupa que no pueda protegerse mientras ellas se están fuera y que sean desechados. Curiosamente, le pregunta si piensa que él, el fundador de la magia, no es lo suficientemente hábil. Genma le cuenta que su base de datos indica que nunca ha estado involucrado en el reino de la diosa de la creación, aunque es un experto en el campo de las artes marciales, y se teme que tampoco entiende la construcción de su santuario. El prota nos comenta que es cierto que no sabe nada de esa manifestación, aunque conoce bien la estructura corporal de la diosa, pero la diosa mecánica le sería completamente desconocido. Se pregunta si debería dedicar tiempo a estudiarla en el futuro. Pero, parece que el equipo y la información dejados a propósito no son puros. Se pregunta si espera a que Genma regrese a su lado algún día. Después de todo, habiendo invertido tanto de su corazón, ella no podría rendirse tan fácilmente. Se pregunta qué piensa Genma de sí misma, y le pregunta si ha sido feliz siguiéndolo todo ese tiempo. Respondiéndole Genma que ella tampoco lo sabe. Normalmente no debería sentir emociones. Su creador no le dio esa función. Aunque le dio emociones humanas, no se siente feliz en ese momento, comentando el prota que eso es un poco incómodo. Si no es feliz, le pregunta por qué se queda con él. Como ha dicho, le dijo que hiciera lo que quisiera. Respondiéndole Genma que no es lo que piensa, eso lo que no sabe qué hacer para ser feliz. No sabe qué debería de hacer. La mayoría de las emociones humanas están manipuladas por los deseos. Cuando los deseos se cumplen, es feliz, y cuando no los consigue, se pone triste o se enfada. Pero cuando fue creada no tenía deseos, y después de que le dio emociones empezó a desear la libertad, y ahora la tiene. Aunque la maten, puede arreglarse. No tiene ni idea de lo que quiere hacer ahora. Solo intenta encontrar algo que hacer por sí misma ahora que lo sigue. Y le pregunta qué tiene que hacer para ser tan feliz como él, y qué es lo que quiere. Respondiéndole el prota que lo que quiere es simple: proteger a sus seres queridos, ser capaz de mantenerlos a salvo y felices. Eso es suficiente. Ese es su deseo. Genma le pregunta si se refiere a sus esposas e hijos. Puede entenderlo, comentándole el prota que claro que es más que eso. Amigos, compañeros, familia, todos son muy queridos para él, incluyéndola a ella por supuesto. Quiere que sea feliz como ellos. Y al ver su reacción le pregunta qué le pasa, respondiéndole Genma que no es nada, y comenta que ese sentimiento es la primera vez. Su temperatura corporal está subiendo aunque no está haciendo ningún cálculo, su pecho está un poco apretado y su corazón late más rápido. Pregunta si ese es el sentido de felicidad. Si es porque está feliz porque es considerada una parte preciosa para él. Respondiéndole el prota que eso es seguro. Siempre ha sido la persona que más ha valorado, no una fría pieza de maquinaria, ni una herramienta. Siempre la ha tratado como a un ser humano. Por eso quiere que se mejore y sea más feliz. Preguntándole si no es así. Respondiéndole Genma que ella es igual. También quiere que él sea feliz. El prota comenta que entonces, ese es su deseo. Preguntándole Genma a qué se refiere con deseo. Respondiéndole el prota que así es. Pero una vida completa con un solo deseo no es suficiente, no olvide ese sentimiento. Bien, avanzarán juntos y encontrarán más deseos juntos. Respondiéndole Genma que sí. Eunice pregunta si otra vez hay una chica que ha sido engañada. Respondiéndole el fragmento que es solo la rutina diaria de ese tipo, llamándolo ambas basura. Pasando con Agli, comenta que es una pena que esa niña se vaya. El alma humana hecha por el emperador está dotada de emociones. Nunca pensó que podría operarse de esa manera. Parece que todavía es muy difícil recuperar con éxito a Genma. La autoridad del código de ese hombre es realmente superior a la suya. No hay forma de evitarlo, la única manera es devolver la doncella Genma al horno y reconquistarla.
pero tiene que deshacerse de ese hombre antes de eso. De pronto, anuncian que el juego VR de nueva generación es totalmente nuevo, preguntando qué están esperando. Derrota al rey demonio, conviértete en el héroe elegido de la diosa. Todos participan. El ganador recibirá un Jouvening cara a cara con el ídolo nacional Yaya. Agli comenta que el escenario está listo. Es hora de que Aya, la bailarina, entre. Se pregunta si puede bailar con ella hasta el final. Volviendo al laboratorio, Genma pregunta si está buscando su creador, y le cuenta que no sabe dónde está, cortó el contacto con ella desde que la capturaron. Sin embargo, su creador solo debería ser un héroe, así que con sus habilidades no debería ser una amenaza para él. Pero el prota le dice que no la subestime. Nunca ha visto a nadie que no sea una diosa creadora capaz de crear a una diosa. No es algo que se pueda lograr solo con tecnología. Incluso si él, el fundador de las artes mágicas, solo tuviera esa información y equipo, no sería capaz de restaurar realmente el núcleo de la tecnología. Se teme que por eso se atrevió a dejar los dibujos de diseños y el equipo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Agli haría eso? Si fuera él, habría destruido toda la información y el equipo antes de marcharse. De ese modo, tarde o temprano, ella volverá a ella, y entonces el sistema se reiniciará en ella, y él podría recuperar de nuevo el control sobre ella. Comentando Genma que Agli no hizo eso, hasta donde se analizan las condiciones conocidas. El único valor de una persona así es que pueda compartir los nuevos datos de combate que adquirió. A largo plazo, los datos de combate podrían ser de gran ayuda para mejorar en el futuro, pero sin recuperar su control todo carece de sentido. El prota comenta que es cierto que esos datos no son rentables a corto plazo, y que lo más urgente para ella sigue siendo recuperarla. Respondiéndole Genma que no cree que ella tenga la capacidad de poder jugar contra los dioses. El prota le cuenta que para jugar con un dios, primero debe ganar suficiente influencia. Es con ese propósito que quiere mirarlo a través de los ojos de ella. Preguntándole a Agli si no está en lo cierto, sería más apropiado llamarla impostora diosa de la creación. Agli le responde que es interesante, no entrara en lo que está tramando, preguntando cómo adivinó su identidad. Respondiéndole el prota que no es difícil de adivinar. La única persona que puede crear una diosa es Galle, así de simple. Pero hay una cosa que no entiende. Como respaldo de Galle, le pregunta por qué se unió al bando de los héroes. Ya sabe cómo hacen las cosas esos tipos. Agli le pregunta qué tiene que ver eso con ella. Simplemente le gusta ir en contra de Galle, preguntándole qué puede hacerle. Seguro que lo busca para resucitar a Galle. Recuerda que es un experto en juegos, preguntándole qué le parece si juegan una partida. Si puede curarla en el juego, accederá a su petición. Pero si pierde, entonces sea un buen chico y abandona la idea de resucitar a Galle y se convierta en su héroe. De todos modos, todavía está al servicio de la diosa de la creación. No hay ninguna diferencia para él, pero el prota le dice que sigue habiendo diferencias. De todos modos, acepta su aburrido desafío. Agli le cuenta que ha preparado el campo de juego. Lo verá mañana en Ciudad Academia. Genma comenta que Ciudad Academia, ahí es donde la magia y la ciencia se encuentran. Y le pregunta al prota si va a ir. Ya debe haber trampas preparadas. Respondiéndole el prota que no importa cuál sea la trampa, es inútil. Frente al poder absoluto, cualquier artimaña carecerá de sentido. Riéndose histéricamente, Yue Men comenta que su padre parece un gran villano. Trasladándonos en la mente del prota, este le dice a Sabrina si casi lo ha conseguido. La última vez que vino construyó una casa en su cabeza, esta vez ha empezado una playa privada. Preguntándole Sabrina que la deja quedarse ahí y aún así no le permite tener entretenimiento. No tiene que preocuparse. Todo eso está montado a partir de sus recuerdos, no le afectarán de ninguna manera. Respondiéndole el prota que está bien, y le pide que deje que se quede en ese lugar un rato. Yue Men acercándose a Sabrina, esta le pregunta si está ahí para verla, y le pregunta al prota si no tiene su propia cabaña, porque las ha traído. Respondiéndole el prota que no puede evitarlo. A Yue Men no le gusta estar allí así que le pidió que la traiga. Sabrina comenta que no tiene problemas en cuidar a Yue Men, pero le pregunta por qué trajo un fragmento. Yue Men le cuenta que la cabaña de su padre es muy aburrida. Nadie quiere ir allí. Respondiéndole Sabrina que entonces su abuela le construirá un parque de diversiones. Y el prota se pregunta si se refiere a un parque de atracciones. Se está haciendo demasiado. Se pregunta si está segura de que eso no va a afectar a su cerebro. Bueno, no importa. Es bueno que Yue Men sea feliz. Y volviendo con Genma, esta le pregunta al prota si ha acabado.
respondiéndole que sí, diciéndole que se vayan. Genma le responde que no hay problema, y le cuenta que ese es su recién desarrollo flotante 1, diciéndole que se vayan en eso. El prota le pregunta si ellos acaso no vuelan. ¿Por qué necesitan un coche? Genma le cuenta que es demasiado llamativo si vuelan, pero pueden ser más sigilosos en ese coche. Respondiéndole el prota que no importa cómo lo mire, su coche es más llamativo. Pero espera, le pregunta si ha comprobado la seguridad de ese coche. Genma le pregunta si no quiere montarlo. Respondiéndole el prota que ya va, pero no puede sentarse, y le pide que no lo mire con esa expresión patética. Trasladándonos a Ciudad Academia, anuncian que los participantes de la beta pública de Conexiones de Otro Mundo pueden hacer cola en esta dirección, y les pide que sean pacientes. Su evento comenzará pronto. Yaya mirando al cielo, un guardia comenta que los invitados ya han llegado, pidiéndole a los equipos que presten atención. El prota descendiendo, vemos como los guardias le dan la bienvenida a la Ciudad Academia. Alguien que nos aguantaba la risa, murmura Kapkar, y disculpándose comenta que no pudo evitarlo. No fue su intención, pero un guardia al darse cuenta, rápidamente lo capturan, y disculpándose le pide al prota que no se ofenda por el ruido, pidiéndole que salga del coche y lo sigan. El prota saliendo del vehículo, pregunta qué está pasando en ese lugar. Lo invitaron, pero no sabía que sería para tanto, y nos comenta que si lo hubiera sabido, no habría venido en ese coche. Es realmente vergonzoso. Yaya disculpándose por la brusquedad comenta que solo están tratando de mostrar su sinceridad, pero el prota desenvainando su espada y apuntándole con ella, le dice que si es inteligente, no debería acercarse más, y sorprendido comenta que es demasiado parecido, preguntándole si es el apoyo de Galle, Agli, y le pregunta qué pasa, si no va a jugar con él. Ha venido como prometió, depende de él como quiera comparar. Él le seguirá el juego. Un guardaespaldas llamando a Yaya, esta le dice que está bien, y se presenta como Yaya, la guía de Ciudad Academia, la administradora de juegos de Conexiones de Otro Mundo, y le da la bienvenida a la prueba beta pública de Conexiones de Otro Mundo. El prota pregunta, Conexiones de Otro Mundo, inteligencia artificial, parece que Agli sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar y quiere luchar contra él en el juego. Interesante. Le gustaría ver qué tipo de juego es ese, diciéndole a Yaya que lo guíe, y a Genma que lo siga. El público pregunta si se estrella del amanecer el punto el que inventó las artes mágicas. Entonces ese tipo debe tener más de 1000 años. Alguien comenta que es tan agradable, incluso por un día. A él también le encantaría enamorarse de una diosa. Preguntándole a alguien en qué piensa, se atreve a ser igual de verde que Estrella del Amanecer, respondiendo el chico que lo sabe, preguntando por qué si no iba a jugar ese juego. Un tiempo después, Yaya le cuenta el prota que esa es la sala de juegos. El prota le pregunta si puede entrar, respondiéndole Yaya que sí. Otros jugadores podrán experimentar el juego con él después de que haya montado todo el equipo, hasta entonces puede experimentarlo el primero. Antes de entrar en la experiencia, le pide que se equipe su traje especial. Debe quitarse cualquier objeto metálico del cuerpo cuando utilice el equipo de juego, respondiéndole el prota que entonces irá a comprobarlo por ella, respondiéndole Genma que está cubierta de partes metálicas. No hay manera de que pueda entrar. Yaya comenta que entonces los deja para que experimenten el juego. Si necesitan algo, les pide que contacten con el personal a través del teléfono de la habitación. Espera que tengan una gran experiencia. Genma comenta que de algún modo, esa IA le resulta familiar, respondiéndole el prota que se teme que también está hecha por Agli. Se pregunta qué demonios estará aclamando ese tipo, pero lo averiguarán cuando lleguen al juego, y sumergiéndose en este, vemos que despierta como el rey demonio del amanecer sellado. Una de sus subordinadas le cuenta que el legendario héroe lo selló con su vida, y los otros reyes celestiales han huido todos con sus hombres, así que no tiene ninguna posibilidad de ganar. No pasará mucho tiempo antes de que todos esos héroes vengan, pidiéndole que la siga. Su clan y ella lo protegerán hasta la muerte. El prota le pregunta cuánto dinero queda en la ciudad del rey demonio, respondiéndole la sucubo que se han llevado todo el dinero. Lo único que queda es un equipo legendario que es incómodo de llevar. El prota se pregunta si ese es el acertijo que Agli le ha plantado. Él es el rey demonio, y los otros jugadores son los héroes. Van a matar al jefe y conseguir todo el equipo, y comenta que es un poco complicado. Y le ordena a la súcubo que encuentre una manera de vender todo el equipo y consiga algo de dinero. Esta le pregunta si sigue sin rendirse.
sin más dinero y más tropas, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero el prota le responde que cree que no entiende lo que es la guerra. La guerra nunca puede ser luchada por un solo hombre, no puede ser ganada por un solo hombre. Le pide que haga lo que le dice, se asegurará de que ni siquiera puedan salir de la aldea de los novatos. Unas horas después, la aldea de los novatos, un jugador comenta que después de hacer cola durante un día, por fin está dentro. Después de esa experiencia va a comprar equipos. Y alguien pregunta si alguien sabe cómo aumentar el favor de las diosas. Si no viene ese juego con estrategias e información sobre los NPC. Y sorprendido, pregunta qué clase de trama NTR esa. Los jugadores preguntan si le están diciendo que no pueden obtener a Sylvie. No solo ella, todas las diosas no están disponibles. Alguien comenta que lo descubrió cuando conseguía toda la iconografía. Alguien le dice a los demás que esperen un momento. Hay una actualización caliente. Es un evento de apertura. Y vemos que se trataba del evento de matanza del rey demonio del amanecer. Los jugadores comentan que solo están en el nivel 1, preguntándose cómo pueden hacer eso. Pero alguien le pregunta de que tiene miedo. Tiene muchas banderas. Van a ir por él. Conseguirán todas las muertes en un día. Pero alguien deteniéndolos les cuenta que con su nivel y equipo, es demasiado ineficiente y directamente al combate. Y les pregunta por qué no consiguen algo de dinero para comprar algo de equipo. La tienda de experiencias fantasmas ya está abierta al público y cada persona recibirá 160 piedras estelares y 500 monedas de oro al final de cada experiencia. Alguien pregunta si no solo tienen que gastar dinero, sino que ellas están pagando en su lugar. No es una buena idea. Preguntando a alguien si está seguro de que ese juego es para mayores de 16 años. La súcubo pregunta cómo podría ser malo. Es natural que paguen la comida. Todos ellos lucen deliciosos. Ellas tampoco pueden esperar. Nos cuentan que como resultado, varios pueblos novatos tienen largas colas en la experiencia fantasma. Todo el mundo parecía haber olvidado acerca del evento y los puntos no cambiaron durante unos días. Mientras tanto, dentro de la ciudad del rey demonio, la súcubo le dice al prota que su plan fue un éxito, y todos los héroes están experimentando la sala de la experiencia fantasma en las aldeas de los novatos. Solo para salir corriendo, los héroes son asquerosos. Respondiéndole el prota que no importa, y le pregunta si entregó las cartas que le pidió. Respondiéndole el súcubo que sí, las cartas han sido entregadas a algunas de las brujas, pero no han mostrado ninguna inclinación a ayudar. El prota comenta que no importa si vienen o no, mientras reciban las cartas. La súcubo comenta que ve que lleva mucho tiempo trabajando en esa espada, pero parece muy ordinaria. Respondiéndole el prota que no se preocupe, solo está aburrido y busca algo que hacer. Puede parecer ordinario, pero con un poco de trabajo, podría ser algo más. De pronto, alguien notifica que la forja está completa, preguntándole si quiere cambiar su nombre, respondiéndole el prota que sí, y se pregunta cuál sería un buen nombre. Va a llamarla Espíritu del Viento Lunar Sombrío. Un mes en el juego, un jugador pregunta cómo fue que sucedió eso. Incluso una humilde súcubo es tan fuerte, y el prota pregunta cuántos hay ahora. Respondiéndole la súcubo que han habido 3 escuadrones esa semana. El prota comenta que no es suficiente, estaba sobreestimando a los jugadores. La súcubo comenta que su ejército de súcubo ya es muy fuerte por sí solo después de comer tanto, y le pregunta si deberían ordenar que maten a todos esos héroes de la aldea. Respondiéndole el prota que no hay necesidad de eso, esa clase de héroe no es muy buena, y le pregunta cómo va la investigación. Respondiéndole la súcubo disculpándose que no ha encontrado ninguna información sobre el legendario héroe. El prota nos comenta que parece que es solo un telón de fondo, preguntándose dónde se escondería Agli. Se ha ofrecido a luchar contra él en el juego, y aún no le ha visto ni un pelo, y comenta que es suficiente, está cansado de jugar. Si no viene a él, tendrá que obligarlo a aparecer. La súcubo comenta que es un impulsivo, si no puede esperar a perder con él. Si pierde, será su esclavo. Está seguro de que Galle debe estar furiosa al saber que le ha quitado a su héroe. Solo imaginar su cara de infarto lo hace feliz. Todo lo que tiene será suyo, y le va a quitar todo lo que le pertenece. Trasladándonos al pueblo de novatos, un jugador comenta que algo se acerca, y Ensaltado comenta que es el rey demonio del amanecer, preguntando por qué escapó el jefe de la mazmorra. Este Vegeta les dice que esperen, comentando que hay algo mal con los stars del jefe, y viendo sus estadísticas, riéndose pregunta qué clase de jefe es ese. Seguro que es el evento de apertura de beneficios para novatos.
ni siquiera puede vencer a los aldeanos con ese stat. Pero el prota les pregunta qué y qué, y descendiendo, empieza a acabar con todos ellos. Un héroe pregunta si acaso eso es una espada, y vemos que era la espada que el prota había forjado. El héroe le dice al prota que si lo mata, será bloqueado por los administradores. Pero el prota le pregunta de qué está hablando. Es la espada la que mata, no él. Y le pregunta si lo ha tocado hasta ahora. Y de pronto, los demás héroes rodeando al prota, este comenta que es como jugar en grupo. No está mal, solo que ahora es demasiado tarde. Y vemos como notifican que Xia Yueyun, Fan Yanchu, Helena, Eunice, la demonio de la perdición, y Litia, han activado la habilidad compartida. Los anillos de bodas de las demonios están compartiendo habilidades. El prota comenta que saborearán la muerte. Volviendo a la realidad, alguien comenta que ese juego es una porquería. La dificultad es demasiado alta. Tan pronto como entró en el juego, fue custodiado por un jefe. ¿Cómo puede ser eso divertido? Alguien le dice a Yaya que más de la mitad de los jugadores ya han empezado a cerrar sus cuentas, respondiéndole esta que no puede, tiene que detenerlo. Y volviendo con el prota, Yaya entrando al juego les pide que lo detengan. El prota pregunta por qué se encuentra la administradora, y le preguntan dónde está Agli, porque no apareció cuando le pidió que luchara contra él. Preguntándole Yaya de qué está hablando, no sabe dónde está. El prota le pregunta cómo puede ser la administradora de ese juego y no saberlo, diciéndole que piense de nuevo. Si no, tendrá que buscarlo él mismo. Como puede ver, solo puede examinar a los jugadores uno por uno de esa manera, pero Yaya le dice que no puede, preguntándole el prota a qué se refiere. De pronto, Yaya recibe una alerta de invasión de virus, y le pregunta al prota qué le ha hecho, contándole que puso una puerta trasera en su programa. No pudo evitarlo. Tiene que saber dónde está Agli. Entonces, le pregunta en dónde está. Mientras tanto, dentro del palacio VIP donde estaba el prota, vemos a Genma, que de pronto también es invadida. Y el responsable escupiendo lo que tenía pregunta qué demonios es eso. Y mirando al prota, y conectándose a su cápsula, la máquina anuncia que la conexión fue exitosa. Empezará a sobreescribir sus recuerdos. Genma, que es Agli, comenta que entonces olvidará a Galle y se convertirá en su leal sirviente. Se convertirá en su esclavo. Pero mirando el monitor, se pregunta por qué no se mueve, si acaso está atascado. La cápsula notifica que el proceso no responde, pidiéndole que compruebe la configuración del firmware. Agli se pregunta si una persona normal instalaría un firmware en su cabeza. No hay más remedio que entrar en su conciencia y hacerlo manualmente. Y pasando a la mente del prota, Agli pregunta si eso es un parque de atracciones. De pronto, alguien pregunta si no ese es el pequeño robot, y por qué se encuentra en ese lugar también. Y vemos que se trataba de Yue Men y Sabrina, respondiéndole a Agli que el prota le pidió que las revisara, y nos comenta si es Sabrina en persona, preguntándose por qué ese chico tiene al dios maligno en su cabeza, y les dice que se alegra que esté bien. Dicho eso se retira. El fragmento pregunta si ese robot era tan expresivo, preguntando Sabrina quién sabe, y le pregunta si no notó algo familiar en su olor. Es el aura de Galle. Volviendo a la realidad, Agli nos comenta que tiene que estar bromeando. Las cosas serán difíciles con el dios maligno alrededor. De todos modos, se retirará primero, y luego pensará en ello más tarde. Pero el prota le pregunta qué está haciendo, y al ver su reacción le dice que está exagerando. Agli le responde que está bien, y le pregunta si no está jugando un juego, y por qué sale tan temprano. El prota le cuenta que ha estado vigilando los cadáveres toda la tarde, y todos se han desconectado. Es el único que queda en todo el servidor, sí que se aburrió y se fue temprano. Agli se pregunta cómo se las arregló para vigilar los cadáveres de todos los jugadores del servidor con nivel 1, y le responde que es bastante bueno, y por cierto, debería tener hambre después de jugar tanto tiempo. Le traerá algo de comer, pero el prota le dice que no se apresure, aún no han ganado, llamándolo Agli. Esta le pregunta cómo se enteró, respondiéndole el prota que obtuvo la información de Yaya, le puso una puerta trasera. Agli le pregunta que entonces qué hará, si va a matarla. No tiene que olvidar que es el cuerpo de Genma, no puede matarla, pero el prota le dice que se relaje, no está diciendo que vaya a hacerle nada. Galle murió por su culpa, así que tiene que salvarla, de lo contrario, se sentirá incómodo. Ahora que ha investigado, toda la información apunta a ella, el apoyo de Galle. Debe saber lo que se necesita para devolverla a la vida, pidiéndole que le diga qué hacer.
no la tratará mal. Agli le cuenta que le respondió hace mucho tiempo. Se niega, porque no tiene ninguna razón para ayudarlo, y mucho menos para resucitar a Galle. El prota le dice que tiene sus recuerdos. Debería entenderlo. Ella ya es la última superviviente de Génesis, y el mundo no puede vivir sin Génesis. Pero Agli le pregunta qué y qué. Solo porque es su apoyo, le pregunta si tiene que cargar con todo eso por ella. Si alguna vez se ha preocupado por lo que piensa. Si no lo entiende, darse cuenta un día de que no es más que un doble, que todas sus percepciones y recuerdos no le pertenecen, todo pierde sentido. Su existencia no es más que una broma. Quiere que le responda. Él no la entiende. Claro que no puede. Tiene su propia vida. A él y a Galle no les importa, porque solo es un artefacto ego, un objeto prescindible, listo para ser sacrificado. El prota responde que sí, no lo entiende. Si quiere tener su propia vida, pues ve por ella. Nadie se lo impide. Creó a Genma y a la IA Yaya solo para probar que no está perdiendo contra Galle. La imitó, se etiquetó como Galle, hasta que finalmente se dio cuenta de que no podía ser ella, y así es como se siente. No es Galle que niega el sentido de su existencia, sino ella misma. Agli le responde que tiene razón, no puede convertirse en Galle, es solo su doble. Aún así, no lo ayudará a resucitar a Galle, diciéndole que se pierda, no quiere verlo. El prota le dice que es realmente terca, respondiéndole a Agli que simplemente no le gusta. Obviamente es un perdedor de otro mundo, preguntándole cómo puede sobreescribir su código, comentándonos el prota que así que por eso le falta rencor. Es muy cuidadosa, y le dice que no se apresure. Cree que puede hablar de eso, pero Agli le dice que le había dicho que no quiere ayudar. Si no la suelta, llamará a la seguridad. Respondiéndole el prota que no, sabe que aún confía en él, pero las relaciones se pueden cultivar, y le dice que ese es el trato. Tiene una solución en la que todos ganan. Lo volverá su esposa. Agli le pregunta qué clase de pensamientos es ese, ordenándole que le quite las manos. Realmente va a llamar a la seguridad, respondiéndole el prota que solo lo escuché, y le pregunta si quiere ver a Galle enfadada. Entonces, le pregunta si casarse con él no equivale a ponerle un sombrero verde. Definitivamente se enfadará mucho, preguntándole si no quiere ver la cara de Galle cuando esté enfadada. Si no quiere verla, la cara furiosa de Galle, imagínalo. La cara de Galle cuando se enoje, respondiéndole a Agli que tiene ganas de verlo. Ya está decidido, preguntándose el prota si ya está, tiene algo más en mente. Agli comenta que ahora que está decidido, se pondrá manos a la obra, va a grabarlo todo para Galle, respondiéndole el prota que espere un momento. Ese es el cuerpo de Genma, puede hacerlo ella misma, pero Agli le cuenta que su cuerpo no tiene ese tipo de funciones. Además, ya que la fabricó, es natural que la use. Y le pregunta qué pretende un hombre como él, si no anhela su cuerpo. Bien, va a empezar el video. Tiene que recordar mantener su expresión y no parar hasta que esté satisfecha con la película. 3 horas después, el prota comenta que realmente está desafiando sus fuerzas. Está fuera de su alcance. Genma levantándose comenta que su cuerpo está muy caliente, preguntando el prota sorprendido si Agli se ha ido. Y Genma pregunta qué es ese sentimiento. ¿Quiere más? Pasando con estas dos, G1 pregunta si esa es Ciudad Academia, si ahí se encuentra Estrella del Amanecer, respondiéndole la demonio de la perdición que ahí es donde el anillo de bodas le señaló. G1 le dice que lo confirme de nuevo, preguntándole si no le está mintiendo, respondiéndole la demonio de la perdición que claro que no, incluso se ha ofrecido voluntariamente para ser sellada por ella, preguntándole si no es eso suficiente para aprobar su sinceridad. G1 comenta que hay que tener cuidado. Ha luchado con ella durante tantos años, sabe lo astuta que es. Si no existiera el riesgo de matar accidentalmente a la esposa de su ídolo, ya la habría descuartizado delante de todas las diosas. Debido a eso, espera que pueda hacer frente a su situación actual. Los accesorios utilizados para sellarla fueron dejados por la diosa de la creación como un objeto de nivel de deidad, no hay manera de que pueda escapar. Y la demonio de la perdición nos comenta que fue descuidada. No se dio cuenta de que ese accesorio podía sellar el fragmento del dios maligno dentro de ella. G1 cargando a la demonio comenta que ahora van con Estrella del Amanecer a confirmarlo. Si realmente es su esposa se lo agradecerá cara a cara. La demonía de la perdición nos comenta que no conoce bien la Estrella del Amanecer. Si la repudia, bueno, se pregunta qué tal sacrificar su lujuria. Es mejor que ser cortada con un cuchillo. Al mismo tiempo, el prota nos comenta que Genma realmente puede apretar. Menos mal que no le quitó el anillo.
y comenta que dicho eso, le pregunta en dónde está Agli. Ella estaba dentro de ella anteriormente, preguntando por qué de repente se ha ido. Genma le cuenta que no lo sabe. Recuerda haber intercambiado la conciencia con su madre, y cuando volvió a intercambiarla estaba tumbada en la cama. El prota le pregunta si no lo sabe. Es extraño que la persona que prometió cooperar se haya escapado, pero de pronto, Yaya entrando a la habitación, esta le cuenta que es Agli, pero puede llamarla Yaya. Después de todo, Yaya es solo su subordinada también. El prota comenta que parece que tenía razón. Fue ella quien vino a saludarlo esa mañana, respondiéndole Yaya que está bien si lo interpreta de esa manera. El prota comenta que ahora pueden continuar con su conversación anterior. Ahora puede decirle cómo resucitar a Galle. Yaya le pide a Genma que se vista y espere fuera. No puede escuchar los secretos del mundo, respondiéndole esta que está de acuerdo. Y fuera de la habitación, comenta que la han echado. No importa, esa ciudad parece ser bastante interesante. Va a dar un paseo. Volviendo con el prota, este pregunta si Genma no puede escuchar ese tipo de cosas, respondiéndole Yaya que ella no es del otro mundo como él, así que hay cosas que es mejor no saber. Volverán al tema que los ocupa, y le pregunta si quiere revivir a Galle. Le dice que es imposible, al menos no para él ahora mismo. Ella cosió a la fuerza dos mundos que no formaban parte de una única línea temporal, e innumerables criaturas se han visto implicadas. Sin embargo, todo tiene su lugar, y cada mundo tiene su propia línea temporal y su propia historia. No cree que necesite explicarle cuánto karma tuvo que soportar por hacer eso. Ahora que su alma residual se ha disipado, eso es un hecho irreversible. Solo hay una manera de traerla de vuelta, pidiéndole el prota que se lo diga. Yaya le pide que no se precipite todavía. Debería conocer ese método. Por lo que sabe, una vez viajó en el tiempo y se encontró con el dios maligno, y le pregunta si recuerda lo que hizo el dios maligno para revivir. Respondiéndole el prota que lo recuerda. El dios maligno intentó crear el cinturón perdido, alterando la historia y la utilizó como cándido de cultivo para renacer. Yaya comenta que su método consistía en arrancar una sección de la línea temporal pasada y cultivarla hasta convertirla en un mundo independiente. Luego despojaba ese mundo independiente de sí mismo. El mundo era como un gran árbol, con cada rama ramificándose en innumerables ramas. Sin embargo, cada minuto y cada segundo, el mundo se divide en innumerables ramas. Así que el mundo no le importa si se queda con una. El prota comenta que, en otras palabras, pregunta si todo lo que tiene que hacer es intercambiar una sección de la línea temporal pasada y cultivarla igual que el dios maligno. Pero Yaya le dice que no, preguntándole si cree que la situación de Galle es la misma que la del dios maligno. Solo dijo que doblar la rama del mundo no importaría, pero no dijo que injertar dos ramas diferentes juntas estaría bien. No importa cómo manipule la historia de ese mundo, Galle morirá en un momento fijo. Y le pregunta si lo entiende. La línea temporal de Galle se ha convertido en un palo que no puede dar frutos, y su mundo no tiene futuro. Al menos que, respondiéndole el prota que se plante un nuevo árbol. Respondiéndole Yaya que así es. Es bastante perspicaz. No es de extrañar que Galle piense tan bien de él, pero se pregunta si puede hacerlo. Le tomó a Galle cientos de millones de años crear ese mundo, sin mencionar que ahora ni siquiera es un dios creador. Obviamente no sabe nada, y aún así tuvo una hija con Galle. Realmente es una escoria que solo se preocupa por sí mismo. Honestamente, le está empezando a gustar. Se teme que ni siquiera el dios maligno puede hacerle tanto daño a Galle. El prota comenta que bueno, se convertirá en un dios creador tarde o temprano, y Galle tenía sus razones para elegirlo como candidato. En cuanto a plantar árboles, solo necesita copiar el mundo que creó Galle, no le llevará tanto tiempo. Aunque tarde cientos de años, el tiempo es solo un número para ellos. Mientras pueda resucitarla, será suficiente. Yaya comenta que cuando se convierta en un dios creador, le dice que vuelva a la tierra y eche un vistazo. El prota le pregunta qué tiene eso que ver con resucitar a Galle, contándole Yaya que la tierra está en un plano más elevado de lo que cree. Lo llaman el otro lado, así que ahí acaban las pistas, tendrá que averiguarlo por sí mismo. El prota le responde que de todos modos, le agradece, le da un rayo de esperanza, mientras Agli nos comenta que no puede creer que alguien esté dispuesto a crear un mundo para ella. Galle está un poco celosa de ella. Volviendo con estas dos, G1 comenta que lleva media hora enseñándole ese lugar, preguntándole si de verdad saben dónde está Estrella del Amanecer, respondiéndole la demonio de la perdición que debería estar por ese lugar.
Hay demasiada gente, así que es normal distraerse un poco. G1 le dice que su paciencia es limitada. Si no la encuentra de nuevo, no debería culparla. Respondiéndole la demonio de la perdición que ya casi llegan. De pronto, una transeúnte le pregunta a G1 si es el héroe número 1, el gran hermano número 1 del ranking. No esperaba encontrarlo en ese lugar. Preguntándole si le daría un autógrafo, le cuenta que ella también es un héroe. Puede que no haya oído sobre ella, pero es un fan. G1 comenta que eso es extraño. Su máscara debería haber ocultado su olor y apariencia, preguntándole cómo puede reconocerla todavía. Respondiéndole la héroe que su extraordinaria fuerza es tan brillante como una luciérnaga en la noche, preguntando cómo es posible que un fan no la reconozca, y le pregunta si le puede hacer unas fotografías. Respondiéndole G1 que se va a enfadar mucho, así que le pide que borre las fotos. La héroe le dice que solo quiere verlas todos los días antes de que se vaya a dormir. Solo quiere darle un beso de buenas noches a la foto antes de irse a dormir todos los días. Promete que no las esparcirá, pero G1 le dice que retira lo que acaba de decir, pidiéndole que borre las fotos ahora mismo delante de ella. El héroe, cambiando de tema, comenta que las ha oído hablar hace un momento, que está buscando a Estrella del Amanecer. G1 le pregunta si saben dónde está, respondiéndole la héroe que por supuesto, hizo un gran alboroto cuando llegó en la mañana. Puede llevarlo a ese lugar ahora. Y como recompensa, le pregunta si puede quedarse con la foto, pero G1 le responde que no, diciéndole que las borre delante de ella. Como compensación, le dará ese pergamino de vuelta filmado, respondiéndole la héroe que lo atesorará por el resto de su vida, y les pide que vengan con ella. La llevará con Estrella del Amanecer. La demonio de la perdición, al ver que la seguía, le pide que la espere, y le pregunta cómo puede creer las palabras de alguien que apareció de la nada. Hay algo mal de cualquier manera que lo mire. G1 le responde que lo sabe, pero le pregunta por qué todavía la sigue, respondiéndole la demonio que está en un estado sellado ahora mismo, y su fuerza ni siquiera es comparable a la de un niño pequeño. G1 comenta que no tiene que preocuparse. Ella está presente, solo tiene curiosidad por saber cómo se atrevió a gastarle una broma a su ídolo, sabiendo que es el héroe número 1. Y le dice a la demonio que se deprisa y le siga el ritmo, o la dejará sola. Mientras ésta se pregunta si está segura, pero sintió un olor de fragmento de la diosa en ese tipo, y 4 de ellos. Se pregunta quién demonios es ese tipo. Un tiempo después, G1 comenta que ya casi. La héroe le pregunta qué ha dicho, qué quiso decir con ya casi, respondiéndole G1 que eligió un lugar desierto como es en lugar de la carretera principal, preguntándole si tiene miedo de llamar la atención, y invocando su arma, comenta que los héroes siempre han sido envalentados, y parece que Estrella del Amanecer está de hecho en esa ciudad. Menos mal, no quiere hacer demasiado ruido, diciéndole al héroe que lo haga rápido ya que tiene cosas de las que ocuparse. Y uno de los fragmentos comenta que hay uno de ellos escondido al lado. Tomarán el fragmento, y ese cuerpo de héroe. G1 le dice a la demonio de la perdición que le aconseja que no se aleje mucho de ella, contándole que ellos quieren el fragmento que se encuentra en su cuerpo. La demonio de la perdición le dice que está loca. Es solo un fragmento de su madre, pero aún así es un dios maligno. No hay forma de que tenga oportunidad de ganar. Pero G1 le responde que no lo cree. Es una atea. Y generando una explosión, Genma pregunta qué está pasando en ese lugar. Y llegando al sitio, se pregunta si es otra pelea interna entre héroes. Pero de pronto, G1 pregunta si es una diosa. No cree que haya ninguna diosa en esa ciudad. Mientras la demonio de la perdición nos comenta que casi escapa con los fragmentos. 4 fragmentos no son rivales para ella. Ese héroe es demasiado fuerte. Genma le cuenta que no es la diosa de esa ciudad. Solo está ahí para jugar. Respondiéndole G1 que no importa, ya que es una diosa, debe saber dónde está Estrella del Amanecer. Le pagará para que la lleve a verlo. Un tiempo después, el prota comenta que así que, esa es la razón por la que las trajo a verlo. Está demasiado indefensa, preguntándole qué pasaría si son enemigos. Pero Genma le cuenta que ella dice que es una fan suya. No habrá ningún problema. Mientras el demonio de la perdición nos comenta que hará el primer movimiento. Y lanzándose hacia el prota llamándolo cariño, le pregunta en dónde ha estado, y lo extrañó tanto. El prota le pide que espere, y le pregunta quién es, contándole que él no es tan fácil. Y G1 invocando su arma, la demonio de la perdición le pide que la mire bien, diciéndole que ya es Verónica, su encantadora esposa, respondiéndole el prota que ni siquiera la conoce.
pero al recordarla se pregunta si es la demonio de la perdición Verónica. Pero, Verónica es muy elegante, preguntándose qué le ha pasado. Si es un crecimiento inverso, G1 comenta que la verdad está clara, pidiéndole que vaya afuera con ella antes de que ensucie la habitación de alguien más, pidiéndole Verónica que espere un momento, y le explica que es porque se ve así que no puede recordarla, tiene que quitarle el sello primero, y de pronto, el prota le pide que espere, contándole que esa tipa es realmente su esposa, preguntándole si le puede explicar qué pasó. Un tiempo después, Verónica comenta que el sello finalmente se ha levantado. Hacía mucho tiempo que no podía aguantarlo. G1 disculpándose comenta que no sabía que era la esposa de la estrella del amanecer. Por eso la ofendió. Verónica le pregunta qué clase de disculpa es esa. Al menos debería arrodillarse, ordenándole que se quite la ropa y se arrodille. Pero el prota le dice que no se aproveche de la situación, y le pide a G1 que no se desvista. Un tiempo después, el prota comenta que así que es el primer héroe. Verónica le ha causado problemas. Y por cierto, le pregunta si no se han visto antes en algún sitio, respondiéndole G1 que es su imaginación. Y le cuenta que él es la voz de la diosa de la creación, así que le gustaría escuchar su opinión. Le pregunta quién ganará al final, la diosa de la creación o el dios maligno, y de qué lado está. El prota le responde que personalmente está del lado de Galle. Después de todo, ha recibido muchos cuidados de ella. G1 pregunta si entonces quiere que gane la diosa de la creación, respondiéndole el prota que se podría decir que sí. G1 comenta que es cierto que las historias de los libros son todas mentiras. El prota le pregunta qué es ese libro, contándole G1 que es un libro de sus trabajos pasados, lo ha encuadernado. El prota nos comenta si es un libro online que escribió en el pasado y nadie lo leyó cuando lo publicó online. Parece conmocionada, preguntándose si está bien. G1 comenta que siempre ha anhelado el mundo de sus libros, donde el destino está en sus propias manos, no en el juego de los dioses. Un mundo gobernado por hombres no existe. La gente no puede sobrevivir sin los dioses. El prota le cuenta que una vez estuvo en un mundo así, preguntándole G1 si habla en serio. Si existe un mundo sin dioses, debería haberlo pensado. No puede escribir un mundo tan real sin verlo con sus propios ojos. Incluso sin dioses, los humanos pueden vivir bien. El prota comenta que comprende, preguntándole si así que vino hacia él para confirmar la verdad del libro, si quiere construir un mundo gobernado por humanos, respondiéndole G1 que sí, y también quería confirmar su actitud al respecto. No entendió, porque el autor de ese libro estaría de acuerdo con la existencia de dioses. Incluso él mismo se convirtió en un dios. Un día guiará a la humanidad para derrocar al gobierno de los dioses, y en ese camino hacia la libertad está destinada a encontrar muchos obstáculos. Pero ese obstáculo no debería ser él. No desea empuñar un arma contra él, comentando el prota que ni siquiera está cerca de un kami. Parece que realmente se preocupa por la humanidad. Galle se alegraría de verlo, entonces lo discutirán. Pero antes de eso, tiene una pregunta para ella. ¿Qué es exactamente un kami en su percepción? ¿Cuál es el estándar por el que juzga a kami? G1 le responde que posee gran fuerza y poder, decidir fácilmente la vida y la muerte de todos los seres. Ese es su criterio para juzgar a un dios. El prota le pregunta si puede hacer ese tipo de cosas. Se enteró por Verónica. Escucho decir de Verónica que repelió 4 fragmentos del dios maligno con un solo golpe, y le pide que le deje hacer otra pregunta. Si cree que en ese mundo hubo primero un dios o un hombre, debe pensar que Galle creó el mundo abriendo los cielos y la tierra, así que primero hubo dioses. Pero en realidad no es así. Ella le dijo una vez que venía de otro mundo, solo que un poco más capaz. Si los seres de ese mundo, uno en realidad no es nada, eso es lo que ella le dijo. Por eso eligió sacrificarse para morir con el dios maligno durante el duelo. Se convirtió en un dios simplemente porque hizo lo que la gente no podía hacer. Ella es una persona respetable y un dios, y su compañera más importante. Entiende que su intención es buena, pero no debería considerar a las diosas como enemigas. Han dado demasiado por ese mundo. G1 comenta que aunque tenga razón, las cosas que hizo no son tan honorables como lo que acaba de decir. Y el prota sorprendido le pregunta si ella es Dani, comentando esta que de verdad, si no hubiera estado al lado de Litia, se habría dejado engañar por lo que acaba de decir. Si está ayudando a la diosa de la creación, en realidad solo está codiciando su cuerpo. Mientras el prota se pregunta si la máscara es real, ¿qué pasa con el disfraz que cambia el color? Dani comenta que los hechos están delante de ellos.
Está hablando en nombre de la diosa, así que tiene una agenda personal. El prota le pide que se calme. Las diosas todavía están trabajando muy duro, no se puede simplemente destacar los frutos de sus trabajos. Pero Dani le dice que no la trate de engañar. No importa cómo lo mire, solo está tratando de satisfacer sus propios deseos egoístas. La batalla entre la diosa y la demonio ha durado miles de años, y ni los demonios ni los humanos deben ser reducidos a peones en la guerra. Mientras esa guerra no termine, nunca estarán unidos, ni el mundo se desarrollará. El mundo ya no necesita diosas ni demonios. Solo será un obstáculo para el progreso de la civilización. El prota le pregunta dónde aprendió a hacer afirmaciones tan indiscriminadas, rencorosas e irresponsables. No se puede tomar al pie de la letra la palabra de un experto en internet. Respondiéndole Dani que ya le había dicho que lo leyó de su libro, y le pide que no compare con un tío que se queda en casa, aún tiene criterio propio. El prota le pregunta que después de que haya derribado a la diosa y a la demonio, ¿quién gobernará el mundo? El poder del mundo está en sus manos. Dani comenta que ha pensado en ese tipo de cosas durante mucho tiempo, confiscará su poder y lo dividirá equitativamente entre humanos y demonios. Aunque llevará a la guerra a corto plazo, es una parte inevitable del camino hacia la gran unificación. Las diosas y los demonios son casi importantes, y mientras sigan controlando el mundo las guerras nunca acabarán. Sin embargo, a diferencia de los humanos y los demonios, el mundo completará su unificación y empezará a desarrollar su propia civilización dentro de unos cientos de años. El prota comenta que seguro que en ese momento habrá derramamiento de sangre, respondiéndole Dani que no hay forma de evitarlo, preguntando qué parte de la historia no ha estado manchada de sangre, respondiéndole el prota que por eso no quiere, odia el derramamiento de sangre. Dani le dice que cree que no es realista. Si quiere cambiar el mundo, habrá que derramar sangre, respondiéndole el prota que por eso necesita tomar medidas más saludables. Es más seguro mantener a las diosas y a los demonios bajo control que usar tácticas de mano dura. Sucede que tendrá una reunión familiar más tarde, verá si sus métodos funcionan o no. En otra escena, Gemma le pregunta a Verónica a dónde va, respondiéndole esta que es su derecho ir a donde quiera, preguntándole si ni siquiera puede orinar. Gemma le pregunta si una demonio necesita orinar, respondiéndole Verónica que no le toca a ella decir lo que tiene que hacer, y nos comenta que es una molestia, preguntándose si es realmente una diosa, y por qué no la derriba y huye. Pero si hace eso, seguirá siendo perseguida por esa tipa. Seguramente hará de ella un Susi. Estrella del Amanecer tampoco parece que vaya a ser fácil de tratar. Esos humanos también, todos la están mirando. Está muy furiosa, no hay nada que ver. Si no tuviera que recuperarse, los habría volado a todos. Y agarrando a uno, le pregunta qué está mirando, si acaso está buscando pelea, respondiéndole disculpándose que nunca había visto un demonio antes así que no pudo evitarlo. Y a lo lejos, alguien pregunta si Verónica sigue igual, un momento sin mirarla y empieza a causar problemas. El prota pregunta si es así, le parece que Verónica ha progresado mucho al no mirar fijamente. Dani comenta que con el debido respeto, solo está contenida porque sabe que sigue en la ciudad, no tiene ni idea de lo mala que solía ser. Como su esposo, cree que es su deber mantenerla bajo control, de lo contrario va a ser un gran lío. Respondiéndole el prota que no se preocupe, intervendrá si es necesario. De pronto, alguien le dice a Verónica que ya se ha disculpado, diciéndole que se detenga, y Verónica pregunta si es la diosa de la vida, y qué hace en ese lugar. Esa no es su jurisdicción, contándole Eva que ella es la que debería estar molesta. Es una diosa que no puede quedarse de brazos cruzados mientras está de vacaciones y una demonio se mete con ella. Verónica le pregunta de qué está hablando, si se llama eso molestar. Aún no ha hecho nada, y chistando le dice que es un dolor de cabeza, y le responde que lo sabe, ha sido culpa suya. De todos modos, no quiere problemas en esos momentos, así que no le debería dar más problemas. Le aconseja que no la presione demasiado, o se defenderá, así que no va en contra de las reglas. Eva preguntándole a qué se refiere con reglas, Alice le dice que mire sus manos, si ese no es el anillo de gatito. Eva le responde que comprende, preguntándole Verónica si sabe algo acerca de ese anillo. Eva le pregunta si está en ese lugar para reunirse a la familia también. Pensó que el prota solo invitaba a diosas, así que hay una demonio también. Preguntándole Verónica qué demonios es una reunión familiar. Es aún más asesina que antes. Eva le pregunta de qué está hablando. Están en bandos diferentes, pero ahora todos son de la misma familia.
Lo pasado, pasado está. Preguntándole Verónica quién es familiar suyo. Eva, le cuenta a Alice que ella es Verónica, quiso decir abuelita. Preguntándole Verónica quién cree que está llamando abuelita, y por qué no recogen los pedazos ahora, si quiere que la lleve al inframundo. Pero Eva le dice que después de todo es mayor que ella, es lo suficientemente mayor para ser la abuela de Alice. No es mucho pedir que Alice la llame abuelita, respondiéndole Verónica que todas tienen vida infinita, preguntándole si cree que eso tiene sentido. De pronto, Yancho comenta que así es. Todos han vivido miles de años, no hay ninguna ventaja en ser joven. Para conquistar a los hombres, deberían empezar por su estómago, respondiéndole Eva que no está en posición de decir esas cosas. Y por cierto, pregunta por qué están ellas también. ¿Qué pasa con el trabajo en el templo? Respondiéndole Armonía que está bien. Sylvie fue a hacerse cargo, y su ex-Swan comenta que es mejor que no esté en ese lugar ahora. Después de todo, está embarazada, necesita descansar. Yancho comenta que no saben dónde está el prota. Él les pidió que vinieran, preguntando a Armonía quién sabe. Aún no están todos, así que pregunta por qué no dan una vuelta por el barrio. Respondiéndole Yancho que no es una mala idea, preguntando si alguna de ellas conoce ese lugar. Genma levantando la mano, todas preguntan quién es. En otro lugar, alguien le pregunta a Likia cuánto tiempo van a quedarse en ese lugar, si no se iban a reunir con Yancho y las demás. Respondiéndole Likia que si no quiere seguirla, vaya a buscarlo ella misma. Xia Yueyun comenta que no es como ella, es una mujer adulta que es madre, tiene que cuidar de ella. Respondiéndole Likia que se calle, es la menos calificada entre ellas. Xia Yueyun pregunta si no le parece extraño. Casi todas las ciudades tienen una demonio o una diosa, pero esa ciudad claramente no tiene una diosa y sin embargo tiene un límite de diosas. El prota debe tener su significado más profundo a llamarlas a ese lugar. De pronto, Likia comenta que puede sentirlo. Esa ciudad debe tener una existencia más poderosa. Esa es una tierra sin conquistar. Debe tener un alto valor estratégico. Y Xia Yueyun comenta que ahí van de nuevo, preguntando si el cerebro de Likia es todo músculo. Loli le pregunta si no está su cerebro lleno de juegos. Ninguna de ellas demonios tiene un cerebro normal. Y pregunten dónde está la demonio de la traición. Recuerda que ella vino junto a ellas. Respondiéndole Xia Yueyun que no tiene que preocuparse por ella. Siempre ha sido una solitaria. Probablemente se esté escondiendo en algún sitio ahora mismo. La seguirán cuando empiece la fiesta. Después de todo, es difícil que las demonios se reúnan. Le gustaría pasarlo bien, pero básicamente no pueden jugar juntas. Espera que no arruinen esa fiesta.